Buenas a todos, esta obra va de un par de cazarrecompensas que acabarán en más líos de los que esperaban. Heart's Adventure Evolution. La historia comienza con una explicación de un pasado antiguo en el cual los humanos, llenos de codicia y ambición, se masacraron entre ellos sin descanso al punto de liberar a un ser muy peligroso, un demonio. Justo cuando ya no había más esperanza, 4 héroes que blandían espadas llegaron y encerraron al demonio, sellándolo para siempre. Se dice que estos guerreros desaparecieron después de ello, devolviendo la paz, y se dice que solo la luna roja fue testigo de aquel acontecimiento. En alguna parte del desierto de Avalon comienza nuestra historia con este muchacho meditando, al cual lo acompaña una curiosa criatura parecida a un cactus, la cual no sabe qué es lo que está haciendo este. Sin embargo, él de alguna forma parece haber detectado a alguien. Podemos ver a 3 matones atacando a una chica, la cual parece que no tiene escapatoria. Los bandidos se pelean un poco ya que uno de ellos quiere matarla. El jefe de este los regaña puesto que la necesitan con vida para reclamar la recompensa que hay por ella. Esta comenta que tiene una esfera la cual ahora no le va a poder ser de ninguna ayuda y solo está esperando que haya un milagro para salvarla. Cuando de pronto vemos la sombra de ese muchacho gritándole a los bandidos debiluchos. Este les reclama por estar atacando a una chica y que si no les da vergüenza. Ella queda bastante extrañada, supongo que no se esperaba nada. Uno de los bandidos les pregunta quién es, a lo que este les comenta que debido a que sus energías son tan ridículas, le había costado encontrarlo. Y haciendo toda una presentación, llega y dice llamarse Raven, comentando ser un cazarrecompensas que ha venido por... A ver, él tiene el mismo problema mío que no es bueno con los nombres. Y le explica a todos que vino por el tullido, refiriéndose al jefe, y la chica del pelo rosado, que obviamente es la que está escondida tras la roca. No sé qué es tullido, pero por lo que da a entender el jefe es algo muy ofensivo. La chica le llama la atención preocupada y le muestra que son tipos buscados y dice que son criminales de rango B, sin dar mayor detalle, aunque claro, también hay que entender que Raven está muy confiado de sí mismo y no cree que estos tipos vayan a hacer ningún problema. Desde luego, el jefe se ofende muchísimo. Los otros 2 bandidos le dicen a su jefe que se los deje, que ellos podrán acabarlo, pero aunque van muy agresivos, no logran hacerle frente a este muchacho que se ve muy confiado y que tiene buenas habilidades de combate. Podemos deducir que es bastante fuerte, sorprendiendo a esta muchacha, ya que liquidó a cada uno de ellos con un solo golpe. El jefe dice que está bien, pero que no va a poder con él, ya que sus hombres no son la gran cosa. Raven lo desafía diciéndole que guarde silencio y que demuestre de lo que es capaz. El jefe se ríe y le dice que su magia es muy poderosa, superior a la habitual, y que él no va a poder soportar su poder bola hiperbólica, a lo que Raven, nada temeroso, le pregunta que si cree que es el único que puede usar magia mientras lo ataca. Obviamente la chica está muy aterrorizada por la escena, pero tras un momento de que se va toda la luz de los ataques, se puede ver que salieron bien librados. Ella está bastante impresionada, comentándole a él que debido a su gran poder debe tener muchas esferas, a lo que este le responde que Luna de Plata es su única esfera. Ella queda bastante sorprendida y él no logra comprender a qué se debe. Ella le explica que su esfera de tipo astral la creó junto a su maestro hace un par de años y la ha ido mejorando con el tiempo. Se supone que magia astral es una de las más difíciles de aprender, pero que también es muy efectiva, lo que le hace pensar que el maestro de este muchacho debe ser un gran experto. La conversación se interrumpe debido a que ella tiene mucho calor y está cansada por todo lo sucedido. Él le deja muy claro a ella que ella está cargando al bandido y que no piensa cargarla también a ella. Esta amablemente intenta pedirle que lo deje ahí tirado y la cargue. Este se burla de ella diciéndole que no hay manera porque le van a dar mucho dinero por este sujeto y que no hay manera. Y ella simplemente se queja porque los cazarrecompensas siempre prefieren el dinero a las piernas de una chica bonita. Aquí con respecto al uso de memes, a ver, no lo veo algo literalmente malo, pero sí preferiría evitarlo y les recomiendo que no abusen de esto. La muchacha se da cuenta que tiene una serie de vendas en los brazos y le pregunta si está herido. Este solo le
responde devolviéndole una pregunta, diciéndole que si nunca le han dicho que es una cotilla, y esta dice que alguna vez. Aquí parece que los diálogos están invertidos, ya que donde está ella dice es un poco pesada, dando a entender que él es el que está hablando hacia ella, y luego en el diálogo que está del lado de él dice eres antipático, me salvas y ahora no me vas a hablar. No sé qué habrá pasado aquí para que se cometiera este error o porque el autor no lo ha corregido, ya que esto está así desde 2018. Ahí los dos se alejan caminando por el desierto, mientras esa criaturita que estaba junto a Raven vuelve a aparecer, dejando una extraña duda. La siguiente parada es el pueblo de Abran, donde reclaman la recompensa por el bandido, aunque no se hace mención de algo acerca de la chica. Raven le da su parte a su maestro y este tiene de compañía un monito que repite su nombre, Panku, varias veces y pide una parte. Raven no quiere darle nada y empiezan una discusión bastante tonta donde se reclaman los unos a los otros por distintas situaciones, acabando yéndose a los golpes. La chica solo puede llamarlos paletos, que por una película sé que es sinónimo de pueblerinos que quieren que les diga bocina con el canal random los viernes. En eso llegan unos extraños soldados en unas criaturas que parecen canguros. Ella se espanta al decir que son una cuadrilla del ejército de Gretar, lo que le hace llegar a una conclusión que no menciona, pero por su rostro es obvio de que no es nada bueno. Esta le grita a los tres que seguían dándose con uñas y dientes y por fin se presenta. Melian, como agradecimiento por ayudarla, ha decidido invitarlos a pasar la noche en su casa con su familia. El que podemos asumir es el maestro de Raven y el monito acepta muy gustosos. Ella considera que lo mejor es que pasen la noche en su casa para evitar que la patrulla los interrogue. Raven no quiere ir ya que han conseguido bastante dinero, pero los otros dos no le prestaron atención cuando estaba hablando. Melian va corriendo directo a su familia, su abuelo Oli y este pequeño niño que me imagino es su hermano. Los cazarrecompensas no parecen entender del todo qué está pasando, pero el señor les agradece por haber salvado a su nieta. Bueno, Raven aprovecha para presumir. La propia Melian les asegura que él derrotó a todos de un solo golpe, lo que no especifica es que uno a cada uno. El maestro no está del todo convencido, aunque bueno, Raven sigue insistiendo en presumir un poco. El abuelo los invita a pasar ya que la cena está lista. Ella definitivamente no está del todo cómoda con la situación, pero el chiquitín está de lo más emocionado. Los otros simplemente se dedican a comer como si hubiesen pasado una hambruna de meses. El abuelo piensa de que debían tener mucha hambre, pero el maestro insiste en que ellos siempre van como cerdos. El pequeño le pide a Raven que le cuente alguna de sus historias como cazarrecompensas, a lo que el maestro le dice que le puede contar la vez que este cayó en un pozo de estiércol, a lo cual Raven le reclama habían quedado en que eso sería un secreto. El maestro comenta que él solía tener un orfanato en el cual entrenaba a niños huérfanos de la guerra. Un día encontraron a este pequeño que aprendió magia muy rápido y se convirtió en el mejor alumno. El pequeño en la mesa le pregunta a Raven si hablan de él, pero este no le responde por estar comiendo. El maestro comenta que él decidió un día empezar a estudiar para crear la poción más efectiva de todas, la poción suprema, aunque no indica para qué. Dice que por ello decidió cerrar el orfanato y nombrar a Raven su discípulo guardaespaldas, a lo que Raven se pone a pensar que es mejor que no cuente toda la verdad. Ve tú a saber qué fue lo que pasó en ese sitio. Bueno, obviamente la familia queda muy sorprendida por la historia y solo pueden imaginarse que viajaron a muchos lugares y conocieron sitios fantásticos, a lo cual el maestro le dice que sí, y en uno de estos encontraron a Pan, el cual comenta que lo salvaron de unos monstruos muy malos. Pero Raven dice que en realidad es que era muy feo y los de su manada no lo querían. El niño pequeño quiere que Raven le muestre su magia y azota la mesa cuando ve que este no le presta atención. Su hermana le dice que él cree que la magia es un juego y que no se lo tomen en serio. Raven le bromea diciéndole que si le da lo que le sobra del filete le enseñará, y a lo cual su maestro lo regaña. Bueno, Oli está muy contento por lo que le van a enseñar. Raven se cree que se va a comer el filete, pero parece que al monito le gusta causar problemas muy seguido. Entonces quedan a hacerlo el día siguiente. Durante la noche,
Melly está hablando con alguien, aunque no se muestra quién. No parecen ver malas intenciones en estos cazarrecompensas, a lo que ésta decide que va a irse con ellos para así poder completar su misión, aunque en ningún momento da detalle o especifica de qué estaba hablando. Solo podemos asumir que está relacionado con el hecho de que la estaban buscando esos bandidos y el temor que tiene hacia el ejército que había ido al pueblo anteriormente. Sea lo que sea, están buscándola por algo muy importante. Si quieren que lea algo, pero no quieren que le haga un video, solo saber qué opino en privado, escríbanme al correo o al Instagram que se encuentran en la descripción junto a mis otras redes. No olviden suscribirse. Todo por mi parte. Chao.